Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría reflexionar brevemente sobre los líderes de la toxicidad. Bueno, ya en algunas ocasiones he dicho que realmente no existen personas tóxicas de por sí, ¿no? Sino entornos tóxicos. Y esta idea es muy importante para lo que quiero compartir, ¿no? Como bien se dice en la teoría del triángulo tóxico, ¿no? De la cual hablan algunos psicólogos, para que se dé una situación de toxicidad es preciso un líder influyente sobre aquellos que tienen una inercia dependiente hacia él, que es el otro elemento, la persona o personas que ejercen el papel de víctimas. El que sean víctimas no significa que no sean responsables de lo que le acontece, ¿no? Que no sean responsables de darle continuidad a esa situación de toxicidad, ¿no? Que les perjudica a ellos y que les perjudica al propio líder tóxico, evidentemente. Y el otro elemento, el otro vértice del triángulo es el propio entorno. Para que se dé esa situación de toxicidad necesitamos un entorno en el cual se den elementos tóxicos, en malas vibraciones, un mal rollo, como se dice familiarmente. Personas que sean dependientes, que busquen un líder al cual idolatrar, al cual adorar. Cuando no veneramos a la autoridad en nosotros, ¿no? Que para mí como cristiano es el Dios, el Creador, el Padre que da la vida, de la cual emerge la creación. Cuando no veneramos al ser, a aquello que nos da la vida, al dador de la vida, al hacedor con mayúsculas, pues entonces compensamos eso adorando, ¿no? Adorando los ídolos, los becerros de oro que se nos presentan en la cotidianidad, ¿no? Y a veces algunos de estos becerros de oro pues son estos líderes a los cuales me refiero, ¿no? Estos líderes se caracterizan, por ejemplo, por ser personas bastante narcisas, ¿no? Son narcisistas. Hace poco pues aparecía algún artículo, ¿no?, sobre los líderes políticos de hoy en día, ¿no? Y hablaban pues de Pedro Sánchez, de Trump, de Putin, del presidente de Reino Unido, que no recuerdo el nombre, de Maduro, y todos ellos, según el articulista, coincidían en que eran personas narcisistas, personas tóxicas realmente. Eran personas vanidosas, ¿no?, engreídas, ¿no?, petulantes, que necesitan tener siempre el referente para ellos. Sus aduladores son personas que los necesitan, ¿no? Ellos necesitan, se vuelven esclavos de aquellos que, ya no hablo de los líderes, sino políticos, de estos líderes políticos en particular, sino de cualquier líder tóxico. Ellos necesitan de aquellos que les siguen, aunque en el fondo los desprecian, ¿no?, porque ellos se sienten en una situación de preeminencia con respecto a ellos. Por lo tanto, eso ineludiblemente le provee de sentimientos de superioridad con respecto a los betas, ¿no? Se sienten alfas con respecto a betas que necesitan idolatrar a su figura para sentirse importante, ¿no? Ahí, ese es el líder, ese es el que tenemos que seguir, vayamos a él. Al mismo tiempo, aquellos que lo atacan, lo desprecian, también necesitan de ellos porque los ven como envidiosos, ¿no? Aquel que hace una crítica del narciso, pues simplemente es como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Ya hice un vídeo hace tiempo sobre la corrupción, ¿no? Y os hablaba de cómo muchos que criticaban la corrupción lo hacían desde una envidia inconsciente, ¿no? Querían ser corruptos. Entonces no estaban reconociendo lo que verdaderamente es corrupción. Corrupción es podredumbre, ¿no? Corrupción es degeneración, degradación en todos los sentidos. Por lo tanto, pero ellos parecían que envidiaban, ¿no? Envidiaban que la corrupción es positiva, que ganas pasta, engañan. Entonces es lo que siempre digo, si no tienes
Si no crees en la propia honestidad, no crees en la honestidad de nadie. Y entonces inconscientemente te mueve la envidia de aquellos que a través del engaño, de la trampa, de embaucar a sus semejantes, consiguen medrar en la sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a ver si me centro en el liderazgo tóxico que a veces se da, ¿no? Esto, por ejemplo, algo que lo define es que estas personas no tienen, los líderes tóxicos no tienen inteligencia emocional, no tienen capacidad de empatía con sus semejantes, no tienen una comprensión de sí mismos, de su naturaleza, y al mismo tiempo hacen uso de su inteligencia, al mismo tiempo tienen mucha inteligencia emocional en el sentido de que ellos la interpretan como un abanico de herramientas para que yo vaya medrando en la sociedad, ¿no? Entonces ahí ya vale la manipulación, el engaño, la trampa, y ahí se van poniendo una serie de normas, ¿no? Lo que hace es adaptar lo sensato a la insensatez del líder tóxico, de los intereses particulares del líder tóxico. Por ejemplo, si nos reunimos para solucionar los problemas del barrio, por ejemplo, pues es lógico que pongamos algunas normas, ¿no? Para que no acabemos debatiendo vanamente, ¿no? El líder tóxico lo que hace es imponer su ley, decir, tenemos que expulsar de nuestro grupo a aquellos que me critican, pero no porque me critiquen a mí, sino porque causan un perjuicio a nuestra causa. Entonces, de esta manera ya convence a todos los betas que le idolatran a él, los convencen para que se vaya expulsando del grupo a las pocas personas que realmente tienen un sentido crítico, que serían los más valiosos verdaderamente. Esto acontece, por ejemplo, con Adolf Hitler, aunque de esto no se habla mucho. Adolf Hitler lo que hace, va medrando porque al principio respeta a todo el mundo y poco a poco va eliminando a todas las figuras que tienen cierto sentido crítico con respecto a él, en lugar de valerse como hace el auténtico líder, lo que hace es valerse de aquellos que tienen un sentido crítico con respecto a la propia posición, a los propios puntos de vista del líder, porque le aportan, le dan un mayor valor, le dan un añadido. Esto como hacía, por ejemplo, como hizo Van Gaal, ¿no? El entrenador de fútbol, cuando llegó al Barcelona. Entonces hay un tal Mourinho, que era el traductor y el segundo entrenador de Robson, y él le dijo a Mourinho, Van Gaal le dijo, tú quédate conmigo, te quiero en mi equipo porque tú llevas la contraria, porque tú pones pero. Entonces hace uso de la figura que es crítica con todo, porque le ve el valor, porque no se confronta, no se implica emocionalmente para pelearse con él, sino que ve todo el aporte que da aquel que sabe ver, que sabe abanderar la postura contraria. Pero el líder tóxico no, el líder tóxico quiere eliminar a aquellos que lo critican, porque es narciso, es un narcisista, y el narcisismo es autodestructivo, porque el valor del narciso se lo da todos los propios aduladores que lo idolatran, con lo cual el narciso en realidad se desprecia a sí mismo. El líder tóxico se desprecia a sí mismo verdaderamente, aunque no sea consciente de ello. Por lo tanto, el líder tóxico lo que hace es construir una jerarquía artificial en la cual, paradójicamente, aquellos que idolatran al líder con gozo se acomodan a la posición de subordinados. Con lo cual ya es evidente que no tienen valor hacia sí mismos, ¿no? Piensan que el valor está en idolatrar a un líder que es poseedor de la verdad absoluta. Por eso estos entornos realmente, este es el elemento sectario de estos entornos. Estas personas, estos aduladores no tienen criterio propio, pero son ellos los que le dan el valor al grupo, no el líder narcisista.
que es uno de ellos también. Es como si extrajéramos a uno de los sujetos de mentalidad tóxica de un grupo y lo pusiéramos de líder. Exactamente eso mismo es. Es una consecuencia de la negación de uno mismo, ¿no? De la negación de los propios valores, de los propios principios, de la propia integridad. Es una consecuencia de no tenerse en estima y por lo tanto pensar que la única estima que verdaderamente se da es la que fingimos, ¿no? Por eso esas posturas tan ensayadas, ¿no? Por eso realmente el narciso, el líder tóxico, aparenta seguridad, porque para él se le va la vida en ello. Yo necesito mostrarme seguro ante aquellos que me idolatran, porque si me muestro inseguro voy a perder su adoración. Como ya comentaba en algún vídeo que hice, por ejemplo ese vídeo de cómo saber, cómo reconocer al que sabe, la seguridad que da una persona cuando comparte sus puntos de vista no es garantía de que la persona verdaderamente sepa, porque fijaos que aquí es más, muchas veces el que sabe se muestra inseguro, porque el que sabe verdaderamente es el que cuestiona todo aquello que los demás dan por sentado, con lo cual se mueve en un universo nuevo, en un universo en el cual todavía no estamos habituados. En cambio los otros, esto lo cuenta muy bien Lev Tolstoy en su libro El reino de Dios está en vosotros. Habla de dos personajes que son de dos chicos muy jóvenes que son en dos diferentes momentos y en dos diferentes lugares de la antigua Rusia. Son reclutados para hacer el servicio militar, ¿no? Y ambos pertenecen a grupos religiosos cristianos que no le permiten cumplir con el servicio militar. Son pacifistas, son pacíficos y no quieren adiestrarse y no están a favor de los ejércitos. Entonces el Tolstoy cuenta cómo el primero de ellos está nervioso, es ridiculizado, ¿no?, por las autoridades, sale el cura, está el jefe militar, todo, y ellos hablan con seguridad, mientras él está ahí, no, yo no quiero, no, es que por mi fe no puedo incorporarme al servicio militar. Él está, entonces, como dice Tolstoy, ahí aparentemente los que tienen la razón, los que son dignos de respeto y de admiración, son aquellos que están seguros, ¿no?, que son los líderes sociales, la autoridad militar, el propio clero, el propio líder del clero, que lo han llamado para convencer a ese tontorrón que no quiere hacer la mili. Entonces ahí Tolstoy dice, fíjense cómo realmente aquello que transforma la sociedad, cómo se presenta de una manera tan titubeante, porque la verdad está en ese hombre, en ese chico, que no quiere adiestrarse para atentar contra la vida de sus semejantes. En él está la verdad. Y la mentira de ese ejército de aduladores que necesitan ídolos, que necesitan venerar a líderes tóxicos. La mentira es la que está en ellos y la que los ha convertido, la que les ha proveído de esa falsa seguridad con la cual seducen a tantas personas. Pero el mismo Tolstoy también nos habla de nos habla de otros chicos que también es reclutado para hacer el servicio militar, y este chico ya sí que muestra una gran seguridad. Habla con seguridad y esa seguridad impresiona, conmueve, incluso gana el corazón de aquellos que quieren obligarles a cumplir con el servicio militar, porque se dan cuenta de que él no está en oposición a nadie, no está juzgando a nadie, no está diciendo esto es malo, no se puede disparar, vosotros sois malos, porque no está juzgando a nadie, simplemente está defendiendo, simplemente está escenificando su convicción de que él, como cristiano, no puede adiestrarse
en atentar contra la vida de sus semejantes. Entonces ahí ya sí que está esa seguridad, pero una seguridad que emerge de la convicción, porque no es una seguridad que busque mimetizarse con lo establecido. De esto os hablaba también en el vídeo de la falacia de los ofendiditos, ¿no? Como aquellos que señalan ofendiditos por aquí y por allá, realmente ellos son los ofendiditos. Ellos son los que tienen complejos, ellos son los que necesitan mimetizarse con la masa para señalar desde ahí a aquellos a las minorías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen carácter, no tienen criterio propio, no tienen personalidad. Entonces les irrita que algunos muestren personalidad, muestren carácter, muestren criterio propio, y con lo cual quieren eliminarlos, quieren cortarles las cabezas, como os comentaba al principio, porque eso es lo que quieren el líder tóxico, eliminar de mi entorno aquellos. ¿Por qué? Porque el líder tóxico es débil y no soporta una crítica. Entonces, como os comentaba antes con la figura de Hitler, Hitler va eliminando, al principio se mimetiza para poder medrar y poder llegar al liderazgo. Una vez que llega al liderazgo, ahora lo propio del líder tóxico que es él, es eliminar a todos los críticos, y al final elimina incluso a los que en principio lo idolatraban a él. Aquellos que lo seguían como un Führer. Fijaos que Führer es el guía, él es el que dice lo que hay que hacer, cómo tenemos que pensar, dónde tenemos que ir. Como decía Lili Marlene, ¿no? Que cuando se exilió, ¿queréis un líder? No os basta el líder que está en vosotros. Ahí quedaos con vuestro líder. A mí no me hace falta líder, por lo tanto, son personas aborregadas, sin valoración de sí mismos, sin criterio propio. A imagen y semejanza del líder que veneran. Bueno, espero que más o menos en esta reflexión breve os haya compartido este problema que se da socialmente, ¿no? Este triángulo tóxico, en el cual que se da porque hay una víctima propiciatoria que está predispuesta, aunque no sea consciente de ello, a adorar, a venerar, a idolatrar, a compensar bajo esa veneración, bajo ese convertirse en seguidor, en follower de aquel que considera superior, compensar la falta de estima que se tiene a sí mismo, la falta de venerar verdaderamente la autoridad que está en sí y hacer uso de ella. Entonces, se necesita este elemento, la víctima propiciatoria, se necesita el líder narciso, y se necesita la situación, el entorno tóxico que lo permita. Porque si no estamos en un entorno tóxico, lo que hacen la víctima y el victimario, lo que hacen es dejar la cosa para otra ocasión. Entonces no se da el problema, ¿no? Fijaos, por ejemplo, esto en algún vídeo que hace poco hice, se me olvidó decir una cosa de por qué las personas que se tienen en autoestima, las personas que se mueven por la certidumbre, que no responden al patrón compensatorio, que necesita agarrarse de ídolos mundanos, porque no son víctimas de lo que los tóxicos hacen víctimas a otras personas. Porque la propia seguridad que tienen estas personas espanta, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, en la caza del lobo con respecto al cordero, alguien dijo de manera muy precisa de cómo el lobo percibe que hay un determinado gesto en el cordero que le invita a perpetrar su necesidad de alimentarse y de comerse al cordero. Pues esto pasa también en las relaciones humanas. Aquel que quiere aprovecharse de ti a través del engaño, a través del fingimiento, a través de la mentira, lo que hace inconscientemente es enfocarse en que determinado elemento se dé en ti. Y si no lo ve, entonces lo normal es que
se eche para atrás y busque a otra víctima, porque se ha dado cuenta inconscientemente de que tú no estás predispuesta para ser su víctima. Esto es el ejemplo que os ponía del tramposo que llega a casa de una señora y le dice: señora, buenos días, qué día más maravilloso, vengo a revisarle la tubería del ayuntamiento, vengo. Y es mentira, ¿no? Quiere entrar en su casa para robar, ¿no? Y la señora pues se confía y es robada, ¿no? ¿Y por qué esta trampa no se da en algunos casos? Porque cuando llega el tramposo a la puerta y llama, y hay una persona que verdaderamente se mueve por la certidumbre, que no es una persona que tiene esas carencias emocionales y esa carencia de autoestima que generalmente tienen las que están propensas a ser víctimas de estos sujetos, ¿no? Cuando se ve una persona así, lo que hace la persona que quiere hacer ese engaño, esa trampa, ese robo, es echarse para atrás. Cuando llega y te abre la puerta y nada más que verlo, el tramposo lo más normal que diga es: uy, me parece que me he confundido aquí. Pedro no vive aquí, ¿no? Perdone. Entonces finge otra cosa y sigue buscando sus víctimas. Y si no cae en esto, si hace su show ya preparado: señora, buenos días, qué día más maravilloso, vengo a mirarle la tubería del ayuntamiento, vengo. Y entonces la señora que esté ahí, que no es una persona dependiente, le dirá: no, hablará con seguridad, sospechará posiblemente, dirá: no, yo no tengo ningún problema con la tubería, no he llamado al ayuntamiento. ¿Usted lleva algún tipo de permiso? La persona pondrá barreras. Entonces, por esto es por lo que realmente víctimas y victimarios, de hecho, los que son víctimas se convierten en victimarios en otras situaciones, ¿no? Bueno, pues este es el triángulo tóxico. Necesitamos, para que se dé la toxicidad, del entorno adecuado, en el cual todos y cada uno de los que son partícipes permiten que el líder tóxico ejerza su toxicidad. Y evidentemente hace falta la víctima, que es la que le da verdaderamente valor a ese falso líder, porque esa persona no es un líder. Todos somos líderes. Fijaos, esto es muy importante en todos los ámbitos, en el ámbito de las empresas, de los equipos deportivos, de los partidos políticos, de los grupos religiosos. Es importante saber que todos somos líderes. El liderazgo es algo compartido. Cada cual ejerce un liderazgo en algún sector. Unos son empáticos, otros son cautos, otros son perspicaces, otros saben. Hay infinidad de valores, ¿no? Eso que dijo algún jugador deportivo, de algún equipo de fútbol, dijo: se nos paga por ganar, no por llevarnos bien. Quien habla así da señal de que van a fracasar posiblemente. La armonía en el grupo, el compromiso, el sentido de pertenencia es fundamental para conseguir grandes éxitos, grandes logros, para conseguir progreso, para conseguir. Si no, por eso pasan las cosas que pasan. Por eso al Madrid o al Barcelona pues cogen y los eliminan de la Copa del Rey. Por eso un equipo de segunda pues llega a las semifinales. ¿Por qué? Porque han trabajado muchas cosas. El sentido del equipo, el sentido de la pertenencia. Han trabajado esa multiplicidad de líderes, en el que todos somos líderes en uno u otro sentido. Bueno, pues bendiciones para todos, feliz día y hasta una nueva oportunidad.